Estuvimos observando en la clase número 4 el proceso de la humillación de Jesucristo. Mencionamos la encarnación, los distintos sufrimientos de Jesucristo durante toda su vida, sufrió en cuerpo y alma, varias fueron las causas que produjeron el sufrimiento de nuestro Señor. La muerte, la sepultura. También se han propuesto diversas teorías respecto a la muerte de Jesucristo, que no son bíblicas, por supuesto. Esta Una de estas es la teoría del accidente, del mártir, del ejemplo moral o amor de Dios y la teoría comercial. La posición bíblica es que Cristo murió con la finalidad de expiar nuestros pecados. La idea de la expiación es cubrir el pecado al pecador, quitar el pecado de los seres humanos. Murió también como un redentor, es decir, liberar a un esclavo mediante el pago de un precio como sustituto de nuestros pecados, asumió él la responsabilidad de nuestros pecados y también como una obra propiciatoria, significa aplacar la ira de Dios que había contra nosotros. Pero no porque no murió por un accidente, como mártir o para dar un ejemplo o para pagar un precio a Satanás. Eso es no dice la Sagrada Escritura aquí. También los significados de la resurrección de Jesucristo. Constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido derrotado, la pena había sido pagada, la condición sobre la que se promovió la vida se cumplió, simbolizó lo que sucedería en el cuerpo de Cristo en cuanto a la justificación, nacimiento espiritual y la resurrección futura. Se relaciona con la justificación, la regeneración y la resurrección final de todos los creyentes. Eso fue lo que estuvimos observando en la clase número 4. Hoy día veremos quién, quiénes son los protagonistas de la resurrección o los que intervinieron en la resurrección de Jesucristo. También veremos las objeciones que se han planteado históricamente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo de parte de aquellos que no son creyentes, de los ateos, los gnósticos, los escépticos. Luego estaremos argumentando a favor de la o evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También veremos los oficios de Cristo. Son tres oficios de nuestro Señor: el oficio sacerdotal, el profético y el de rey. Solamente alcanzaremos a ver dos de los oficios de nuestro Señor, el oficio sacerdotal y el oficio profético. La próxima semana estaremos trabajando con el oficio real y las obras luego de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comencemos entonces, pues, con los que intervinieron en la resurrección de Cristo y, como siempre, mis queridos hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando, ustedes pueden ir planteando las preguntas que vayan surgiendo durante la clase. Lo que no puedo hacer ahora es compartir la presentación. Quiero saber por qué no puedo compartir la presentación. Creo que ahora sí voy a poder. Sí, ahora sí. Si me quedo sin audio, hermanos, es porque estoy dependiendo de un micrófono de solapa y no estoy seguro cuánto le queda de batería a esto. Si no me escuchan es porque pasó eso. Ahí me dicen ustedes que estoy sin audio. En el periodo de la exaltación de Jesucristo, Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Quién fue el autor de la resurrección? El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, Juan también capítulo 10, verso 17 al 18, el 2, capítulo 2, verso 19 al 21 nos dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el capítulo 11, verso 25. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
dice Juan capítulo 10, verso 17. Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En Juan capítulo 2, verso 19 al verso 21. Por lo tanto, los textos bíblicos del Nuevo Testamento nos señalan que Cristo tenía poder para dar su vida y luego para volverla a tomar. Un poder exclusivo solo de él, no nadie más tiene ese poder, de darse la vida a sí mismo, de volver a, a levantarse de entre los muertos por su propio poder. Pero también la Sagrada Escritura nos dice que nuestro Señor se levantó de entre los muertos gracias al poder de Dios en un sentido general. Cuando hablamos acerca de Dios, en un sentido general, estamos hablando del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sin especificar los miembros de la Santísima Trinidad. Eso es lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. El que escribe acá es Lucas, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso, el que está predicando acá es el apóstol Pedro. A este Jesús, dice también el apóstol Pedro, que lo que registra Lucas en el libro de los Hechos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. En esos textos, entonces, del libro de los Hechos, nos indica que Jesús se levantó de entre los muertos gracias al poder de Dios en un sentido general. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 4, Gálatas, capítulo 1, verso 1, y la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos indica que Jesús se levantó gracias al poder del Padre. El Padre fue el que intervino también en la resurrección de Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, escribió el apóstol Pablo en Romanos 6, 4. Y también en Gálatas, el mismo apóstol escribe la obra de Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Escribe en Gálatas el apóstol Pablo. Y también el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Padre, entonces, según lo que dice el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, fue el que intervino y gracias a su poder resucitó Cristo de entre los muertos. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 9, indica también que el autor de la resurrección de Jesucristo fue el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Los tres miembros de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, fueron los que intervinieron en la resurrección de Jesucristo. Cristo se resucitó a sí mismo, el Padre lo resucitó, el Espíritu Santo también lo resucitó, Dios en un sentido general lo resucitó. Eso es lo que nos revela las Sagradas Escrituras con respecto al autor de la resurrección. No sé si habrá algún comentario respecto a esto, mis hermanos. Todo está absolutamente claro, eso ya es sabido, totalmente. Aquí no hay ninguna discusión, nada que comentar. O sí, hermano, no, por favor, me gustaría escucharlo. O ya lo sabían ya. Ah, bueno, lo habían leído ya en su libro, ¿verdad? ¿Quién es el que estaba trabajando con la resurrección de Cristo? Francisco La Cueva, creo que. Bien, continuamos entonces. Sí, hermano, está claro. Hermano Cristian, sí, hermano Cristian, Está claro, le digo. ¿cierto? Correcto. Aquí nadie pone objeción a esta, a esta doctrina del autor de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ahora sí que hay objeciones, hermano Cristian. Ahora sí hay objeciones a la resurrección del Señor Jesucristo. No todos creen que Cristo resucitó de entre los muertos. Hay muchos escépticos y esto de la sospecha de la resurrección de Jesús es muy antigua. No solamente los fariseos se opusieron deliberadamente, conscientemente, con una incredulidad, pero una incredulidad enfermiza, porque no tenían cómo evidenciar, cómo explicar el cuerpo de que Cristo no estaba en la tumba. Eh, Pagaron a los soldados romanos con la calumnia de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pero ellos sabían lo que habían ocurrido, pero el problema era que no querían comprometerse con Jesús de Nazaret y así pretender todos, perder todos sus privilegios dentro de la institucionalidad judía. Hay otros que son ateos, otros que son agnósticos, algunos son indiferentes a estos temas religiosos, no les interesa. E incluso las normas éticas dentro de algunos hogares nosotros no hablamos de esos temas acá. Es como no está como prohibido hablar de esos temas. Es como hablar de algo desagradable o algo que está vetado, o prácticamente hablar de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, algunos se crían, los padres lo crían así, desde muy pequeños, de esas cosas aquí en esta casa no se habla. Una indiferencia absoluta, una prohibición a hablar de temas religiosos y políticos. Otros, sin embargo, son deliberadamente opositores, los ateos, son agresivos en cuanto a la fe cristiana. También en el antiguo siglo primero, en la iglesia primitiva, dentro de la iglesia cristiana, los de los corintios, por motivos filosóficos, los griegos, la filosofía griega, aquellos que negaban la resurrección, influyó a los cristianos. Era muy difícil de entender esto, pero había cristianos que no creían que Cristo resucitó a los muertos y que no había resurrección de muertos. Por eso el apóstol Pablo escribe en una sección de los Corintios, le dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces nosotros todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó de los muertos, nosotros somos falsos testigos de Dios. Porque predicamos que Cristo resucitó y resulta que no resucitó, entonces estamos predicando falsamente. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces no tenemos ninguna esperanza. Estamos totalmente perdidos. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces seríamos los más desdichados del mundo, los más dignos de conmiseración del mundo, los más patéticos seres humanos en la tierra, los más infelices seres humanos aquí en la tierra, si Cristo no resucitó entre los muertos. Eso dice el apóstol Pablo. Los más dignos de misericordia y de lástima seríamos nosotros los cristianos si Cristo no resucitó de los muertos. Hasta ahí dijo, hasta ahí llegó el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces el cristianismo sería la estafa más grande de la historia de la humanidad, porque personas han muerto y han regalado sus propiedades, sus casas, sus haciendas, han donado a la iglesia terrenos, propiedades grandes para la construcción de iglesias, tanto ortodoxas, católicas romanas, iglesias evangélicas, han comprado territorios, tierras, casas, por donaciones de sus miembros. Se han regalado hectáreas de terreno para la confección y para
la construcción de seminarios teológicos. Y resulta que Cristo no resucitó de los muertos. Sería realmente la mayor estafa de la historia de la humanidad. ¿Cuántas ofrendas, cuántos recursos económicos, cuántas donaciones se han dado a la causa del Evangelio? Si Cristo no resucitó de los muertos, eso sería la estafa más grande de la historia de la humanidad. Toda la civilización cristiana occidental se basa en Jesucristo precisamente, fundada en la resurrección de Jesucristo. Y si Cristo no resucitó de los muertos, realmente toda la civilización occidental cristiana es una estafa a la historia de la humanidad. A ese nivel de, de tragedia sería, mis hermanos, si Cristo no resucitó de entre los muertos. Vamos a ver algunas explicaciones que proceden de personas incrédulas. Ustedes se van a dar cuenta que estas explicaciones que se dan provienen de personas en realidad que no quieren comprometerse con Jesús. Eso es el problema. Quieren tener argumentos racionales para mantener su incredulidad, su escepticismo. Quieren hacer dudar a los creyentes. No me venga a predicar a mí acerca de esas cosas, porque ustedes están engañados. Ustedes son unos falsantes. Ustedes lo único que buscan es dominar a las personas y controlarlas, imponer sus ideas absurdas. Además que ustedes están engañados, no se dan cuenta. Ustedes son unas pobres personas que creen una mentira, porque en realidad Cristo no resucitó. Ustedes dicen que Cristo resucitó y resulta que no resucitó, porque lo que ocurrió fue que José de Arimatea se llevó el cuerpo, dicen algunos. Él se llevó el cuerpo, José de Arimatea. Bueno, con respecto a José de Arimatea, él era un judío, por lo tanto él no va a violar el día sábado, no va a cargar con ningún cuerpo un día sábado, porque se supone que si José de Arimatea se llevó el cuerpo, eso fue un día sábado. El día viernes fue sepultado, el día sábado tuvo que ir a buscar el cuerpo y llevárselo a otra parte. Y él era un judío, no va a cargar con nada, ningún peso, porque los judíos no cargan peso un día sábado. Además, la tumba estaba custodiada por soldados romanos. Si José de Arimatea se llevó el cuerpo, ¿por qué las autoridades romanas no lo vieron? Y si la autoridad romana lo vieron, pero no le interesó, ¿dónde puso José de Arimatea ese cuerpo? ¿Por qué nunca José de Arimatea mostró el cuerpo? Recuerde que los cristianos comenzaron a morir por predicar la resurrección de Jesús. Pedro y Juan estuvieron encarcelados, se les amenazó con no predicar acerca de la resurrección de Jesucristo. Esteban fue muerto porque predicaba acerca de la resurrección de Jesucristo. Jacobo fue muerto porque predicaba acerca de la resurrección de Cristo. Todos los cristianos fueron muertos por predicar a Jesucristo, que había resucitado entre los muertos. Sí, José de Arimatea era un discípulo de Jesucristo. Y era un cristiano ya, era un seguidor de Jesús. Los apóstoles, los discípulos son de su misma fe. Si él comienza a ver a personas que son llevadas a las cárceles, son perseguidas, ¿por qué no simplemente él mostró el cuerpo de Jesús donde lo había él dejado para evitar tanto sufrimiento de personas? Tantas personas murieron por causa de la resurrección de Jesús. ¿Por qué José de Arimatea nunca mostró ningún cuerpo? Porque no tenía ningún cuerpo. Esa es la razón. No había cuerpo que mostrar porque él no se llevó ningún cuerpo. Cristo estaba en la tumba y esa tumba quedó vacía. No hay otra explicación.
La otra explicación que se ha dado es que las autoridades romanas se llevaron el cuerpo. Esa es otra explicación, Bueno, Pablo, que muchos lo creen, pero son explicaciones como ustedes ya creo que se están dando cuenta, son muy ingenuas, son muy estiradas, muy básicas, muy reduccionistas o desesperadas. Esas son las características de estas objeciones que se plantean a la resurrección de Jesucristo. Muy desesperadas. Hermano Cristian, hermano Pablo, ¿se escucha? ¿sí? Perfecto. Mi hermano, en ese sentido, por ejemplo, si se le atribuyó a José de Arimatea que se llevó el cuerpo de Cristo, en algún libro de historia se señala, por ejemplo, de que a este varón se le haya perseguido por tal hecho, o se le haya juzgado por tal hecho, o después no se comenta más en la historia, porque por lo menos en la historia bíblica no aparece como tal. Mm, mm. Que yo tenga entendido ninguno, hermano Cristian. Nada. Son explicaciones eh, muy rebuscadas que se plantean para negar que Cristo resucitó en los muertos. Como esta, por ejemplo, las autoridades romanas que se llevaron el cuerpo de Jesús. Recuerde que las autoridades romanas persiguieron a la iglesia de Cristo 300 años. Mataron a cientos y miles de cristianos. Torturaron, encarcelaron, confiscaron, torturaron muchos cristianos. Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, se encuentra en el exilio o fue exiliado a la isla de Patmos. La fe cristiana para los romanos representaba un peligro real de un levantamiento armado. Los cristianos eran considerados sediciosos y conspiradores para el Estado. Y tienen que emplear las autoridades romanas algunas leyes para impedir el avance del cristianismo a ese nivel, a nivel institucional. Hicieron esfuerzo las autoridades romanas para acabar con esta religión. No fue simplemente porque a alguna autoridad le molestaba la presencia de cristianos, sino que esto viene de parte del Estado, de las autoridades máximas del Estado, para acabar con el cristianismo. ¿Por qué molestarse tanto en formular leyes, convencer a personas, enviar a personas a otras partes de las provincias del Imperio Romano para comenzar una persecución, comenzar a torturar y hacer todo un espectáculo, un montaje para perseguir a personas? Si las autoridades romanas estaban muy convencidas, sabían que eso era una mentira. ¿Por qué tanto esfuerzo en destruir una mentira? Si, hay, si ellos realmente se llevaron el cuerpo, tienen que simplemente mostrar el cuerpo de Jesucristo y se acaba la farsa. Mostrar el cuerpo de Jesús. Si es tan preocupante que la iglesia predique la resurrección de Cristo, convoquen a todos los cristianos y llévenlo donde pusieron el cuerpo de Cristo, ahí lo van a conocer, ahí está el cuerpo, ese es él. Los cristianos lo van a conocer y van a decir, sí, es verdad, es el cuerpo de Jesús, en realidad no resucitó, nosotros lo vimos y estaba muerto. Pero las autoridades romanas nunca mostraron ningún cuerpo para desacreditar la predicación de los discípulos de Jesucristo. ¿Por qué las autoridades romanas no muestran ningún cuerpo? Para acabar este peligro que se está levantando frente al Imperio Romano. Porque no hay ningún cuerpo que mostrar. Las autoridades romanas no tienen cuerpo alguno. No hay cómo desacreditar la resurrección de Cristo. La única manera de terminar con la predicación de Cristo es empleando la fuerza. No van a ser capaces tampoco, empleando la fuerza, de acabar con esta secta para ellos del judaísmo hasta en ese entonces. Esa es la otra explicación. De la autoridad romana se robaron el cuerpo. La otra explicación es que los discípulos se robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Bueno, con respecto a los discípulos hay que recordar
que los discípulos no creían que Cristo iba a resucitar de los muertos. Ellos se escondieron cuando a Cristo lo arrestaron. Solamente había uno, Juan, que estaba en la crucifixión. Huyeron para no correr la misma suerte de su maestro. ¿Tendrían ellos la valentía para ir a la tumba que estaba custodiada por soldados romanos? Si ellos estaban huyendo incluso de las autoridades judías, menos se van a exponer ante las autoridades romanas para ir a robar el cuerpo de noche. Sí ocurrió eso. Se llevaron el cuerpo de Jesucristo para luego comenzar a predicar que Cristo resucitó a los muertos. ¿Será posible que los 11 personas, quizá más discípulos, fueron cómplices de esta falsedad? ¿Van a predicar la resurrección cuando en realidad ellos vieron y saben que es una mentira? ¿Estarán dispuestos ellos a morir por esa mentira? ¿A sufrir por una mentira? ¿A ser torturados por una mentira? ¿Y ser tan crueles cuando otras personas están muriendo por creer que Cristo resucitó cuando ellos saben muy bien que no fue así? Deben ser personas muy sádicas para hacer o no oponerse o no mostrar el cuerpo de Jesucristo si realmente ellos lo tenían o se robaron el cuerpo, al ver que hay personas que están sufriendo y muriendo. Es verdad, algunas personas mueren por una mentira, por un engaño, por el error. Tantas ideologías políticas como el nacionalsocialismo, por ejemplo, o el comunismo, otras ideologías políticas, ¿qué más? El anarquismo, por ejemplo. Es verdad que hay personas que están dispuestas a morir por una mentira, pero ellos murieron porque creen que es una verdad. El nacionalsocialismo creían ellos que la historia estaba a favor de que la raza aria gobernara el mundo. Y los comunistas murieron con la convicción absoluta de que la historia de la humanidad se dirige hacia un destino comunista, un paraíso comunista. Del mismo modo el anarquismo y cualquier otro movimiento revolucionario, ellos creen absolutamente que es verdad lo que están enseñando o están predicando. Pero en cambio los discípulos predican la resurrección de Cristo sabiendo que es mentira. ¿Estarán dispuestos ellos todos a morir por una mentira? Muy difícil de creer eso. Las mujeres se equivocaron de tumba. También se dice que las mujeres fueron de noche, todavía no aclaraba. Entonces, como estaba oscuro, en vez de entrar a la tumba donde estaba Jesús, se dirigieron a la tumba equivocada, donde no había ningún muerto. Y como no vieron a ningún muerto allí, a ningún cuerpo, entonces pensaron que Cristo había resucitado de los muertos. Después se lo contaron los discípulos creyeron todo lo que las mujeres dijeron, y estaban tan contentos que comenzaron a salir por todas las calles a hablar y a proclamar que Cristo resucitó entre los muertos. El Evangelio de Juan dice que después llegó Juan y llegó Pedro a la tumba. Ya no estaba oscuro, era de día. ¿Será posible que ellos también se equivocaron de tumba? Si se equivocaron de tumba, ¿por qué las autoridades romanas u otras personas que sabían dónde estaba el cuerpo de Cristo simplemente no mostraron ese cuerpo en la tumba correcta y se acaba la falsedad? ¿Por qué nunca se exhibió el cuerpo de Jesús? Porque las mujeres fueron a la tumba correcta. Porque Pedro y también Juan fueron a la tumba correcta, donde habían depositado el cuerpo de Jesús, y esa tumba ahora estaba vacía. No había nadie allí. No se equivocaron de tumba, fueron a la tumba correcta. Es decir, las mujeres fueron a la tumba que estaba vacía. Otra explicación que se ha dado es que Cristo sufrió un síncope, un desmayo, y pensaron que estaba muerto. Cuando lo depositaron en la tumba,
Entonces él recobró la conciencia, se despertó y salió de la tumba y se presentó a los discípulos. Los discípulos estaban convencidos de que murió y ahora como se presenta a los discípulos, ellos creen que Cristo resucitó de entre los muertos. También es muy débil este argumento porque se debe tener presente que las manos de Jesucristo fueron perforadas por clavos. Las dimensiones de los clavos eran similares a estos clavos que se ponen en los rieles del tren, imagínense, que cruzaron y rompieron los tendones, las arterias, las venas, las carnes y entre medio de los huesos. Ahí quedó los clavos. Imagínense el dolor, mi hermano. Ambas manos y ambos pies fueron perforados por clavos, que quedó ajustado a los huesos, rompió los tendones, arterias, venas, piel, carne. ¿Podrá alguien caminar en esas circunstancias con los dos pies perforados y hasta con una espina a uno le cuesta caminar y le cuesta hacer las actividades cuando tiene un corte o tiene una astilla en la mano? Él tuvo que si hubiese sido ese el caso, tenía que sacarse todas las venas del cuerpo con las manos todas destrozadas y después levantarse, comenzar a caminar con los pies perforados. Y recuerda que estaba muy desangrado porque tenía una corona de espinas y la espalda totalmente destruida y una lanza que hirió su costado. También tenía una herida en su costado. ¿Podrá alguien levantarse, desenredarse todas las venas que tenía? La piedra, ¿será posible que ese hombre, en esa situación, en ese estado físico en el cual se encontraba tan estropeado, malogrado, sería capaz de mover esa tremenda piedra que se podía mover solamente por la fuerza de 10 hombres? Un hombre y con su cuerpo totalmente destruido iba a ser capaz de mover esa piedra. Y si lo hubiesen movido esa piedra, los soldados romanos que están afuera no van a ver que una persona está intentando salir de la tumba. Si hubiese sorteado todos esos obstáculos y después se presentan los discípulos, hubiese los discípulos causado esa impresión de un hombre que venció la muerte en un estado prácticamente moribundo. Y después ellos dijeron, la resurrección de entre los muertos alcanzó la inmortalidad. Pero resulta que después envejeció y murió. Si hubiese sido así. Muy difícil. Muy difícil creer que Cristo sufrió un síncope. Muy difícil. Porque también se pueden plantear más objeciones a este punto número 5. Los apóstoles van a morir por la causa del Señor Jesucristo. Y si Cristo hubiese revivido, porque no hubiese sido una resurrección, hubiese permitido a él que siguieran testificando acerca de Jesús, de él, y hubiese permitido que murieran por algo que no ocurrió realmente, sino simplemente fue un desmayo y luego bueno, muy difícil. Ya el hecho de salir de la tumba es muy, muy, muy complejo creer aquello. La última objeción que se plantea acerca de la resurrección de Jesús de Nazaret. Lo que ocurrió fue alucinaciones de los discípulos de Jesucristo. Era tanto el deseo de los discípulos de ver a Jesús que creyeron haberlo visto resucitado. Según lo que dicen los psiquiatras, los psicólogos, las alucinaciones ocurren en la mente de los seres humanos, muy personal esto, en la conciencia de los seres humanos. No es algo colectivo. Una persona podría alucinar con ver a Jesús de Nazaret, pero dos personas muy difícil, imposible. Esto ocurre solamente en, en la ficción. En el libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, en Macondo, la ciudad fundada por Aureliano Buendías, el protagonista de la novela Cien años de soledad, vino una plaga sobre Macondo y no podían dormir por varios días, meses, no recuerdo cuántos días fue que no
no podían dormir, los ojos estaban hinchados en sangre, pues estaban desesperadas las personas, no podían conciliar el sueño, una plaga de insomnio. Era tanto que las personas comenzaron a soñar despiertos y comenzaron a soñar exactamente lo mismo, lo que soñaba uno, el otro también lo estaba soñando. Bueno, eso pasa solamente en la ficción, pero en la realidad es imposible de que pase. Dos personas que estén viendo, estén sufriendo alucinaciones, y resulta que es la misma alucinación, 11 personas que vean lo mismo, que tengan la misma alucinación, 500 personas al mismo tiempo que tengan la misma alucinación. Eso es imposible de creer. Esas son todas las explicaciones o las objeciones que se han planteado y hasta el día de hoy se sigue planteando para negar que Cristo resucitó de entre los muertos. Si alguien realiza trabajo de discipulado o de evangelismo en la calle, quizá alguien pregunte y diga, usted está predicando una falsedad porque en realidad las autoridades romanas se llevan el cuerpo y, y no resucitó entre los muertos. Otro puede decir, los discípulos se robaron el cuerpo para predicar una mentira. Otros podrían decir, lo que ocurrió fue un síncope simplemente, después se despertó. Otros le pueden decir alucinaciones. Se van a repetir estas objeciones que se han dado históricamente para objetar el compromiso con Jesucristo, oponerse al compromiso con Jesucristo. Ahora vamos a ver las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Ahí tenemos una pintura del año 1850-1821 de Eugène Burnand. 1898 se pintó esto. Si ustedes se fijan y vieron la serie Jesús de Nazaret, que dan para Semana Santa en Televisión Nacional, el, la pintura, el actor de Pedro es muy parecido a la pintura. Parece que escogieron al actor que más se parecía a esta pintura, tan inspirada en la pintura, porque se parece mucho. Y el rostro de Pedro es fascinante porque es muy descriptivo. Se logra ver la preocupación de Pedro, las preguntas, todas las interrogantes, ¿qué pasó? Al mirar a Pedro en este dibujo uno comienza a plantearse esas preguntas. ¿Qué estará pensando Pedro? Y Juan va un poco más adelante porque Juan era más joven, entonces por eso que en la pintura aparece más adelante. ¿Cuáles son las evidencias de la resurrección de Jesús de Nazaret? La evidencia más fuerte, la más contundente, la prácticamente irrefutable, no se puede refutar. Esto también lo han reconocido aquellos ateos que han tratado de escribir libros y a realizar investigaciones para desacreditar el cristianismo, se han topado con este obstáculo formidable, el sepulcro vacío. ¿Cómo se explica de que ese sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesucristo termine finalmente vacío? ¿Cuál es la explicación? Si no, las autoridades romanas no se llevaron el cuerpo, ni José de Arimatea se llevó el cuerpo, los discípulos tampoco fueron capaces de robarse el cuerpo, las mujeres no se equivocaron de tumba. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ese sepulcro está vacío? ¿Cuál es la explicación? No hay ninguna explicación. La única explicación es que allí había un hombre que efectivamente estaba muerto, pues está comprobado por las autoridades romanas que tenían experiencia en ejecutar a personas. La crucifixión era un instrumento de juicio, de ejecución. Era prácticamente o similar como el ahorcamiento, la silla eléctrica o el fusilamiento. Personas que se dedican a eso saben muy bien cuándo todavía sigue vivo, cuando ya efectivamente está muerto. Ellos tienen experiencia de eso. Los soldados romanos dijeron que estaba muerto. Por lo tanto, el cuerpo que depositaron allí es un cuerpo muerto. Está muerto realmente. Y lo dejaron allí. Lo dejaron vendados. Le pusieron una piedra que se puede mover solamente por 10 hombres. Y una custodia de soldados romanos.
Eso los soldados romanos tenían que conservar la tumba con su vida, porque si se robaban el cuerpo, ellos debían pagar con su vida. Era como custodiar a un preso. Si el preso se le escapaba, ellos pagaban con su vida el hecho de que el preso se haya escapado. Por eso el apóstol Pablo tiene un preso tiene a un soldado romano al lado y está encadenado. Está Pablo con una cadena y el soldado romano con una cadena. Después, cuando cambiaba la guardia, se soltaba la cadena y el otro guardia se ponía la cadena. Y después, cuando cambiaba la guardia, venía el otro soldado romano, se sacaba la cadena y se volvían a poner, se ponían el soldado siguiente una cadena para evitar que se le escapara el detenido, porque si se le escapaba, tenía que pagar con su vida. Nadie quería que se le escapara a una persona, porque se terminaba la vida ahí terminaba el trabajo, era muy difícil, un trabajo muy complejo ese de ser soldado romano en esa época. El carcelero de Filipo se le escaparon no solamente un, un preso, se le escaparon todos, o todos iban a salir. Antes de que me ejecuten, antes de pasar por ese proceso tan angustioso, dijo el carcelero de Filipo, tomó su espada y se iba a quitar él mismo la vida, antes de pasar por malos ratos. Yo mismo me quito la vida, dijo el carcelero de Filipo. Bueno, esa es la actitud que tenían los soldados romanos. Entonces iban a estar muy despiertos, muy atentos. No porque se le puede escapar el preso, porque no están custodiando ningún preso, están custodiando la tumba de una persona que murió dentro. Por lo tanto, están muy pendientes de que alguien se pueda robar el cuerpo. Ellos quedaron ahí porque dijeron que los discípulos se iban a robar el cuerpo. Entonces, eso es precisamente lo que van a hacer las autoridades romanas, impedir que eso ocurra. Pero resulta que la piedra está removida y no hay ningún cuerpo ahí dentro. ¿Cómo ocurrió eso? Esa es la gran interrogante, la gran incógnita. Bueno, los cristianos respondemos que Cristo se levantó de entre los muertos. Removió esa piedra para demostrar que Cristo se levantó de entre los muertos. Porque él podía cruzar la piedra y mostrarse así, porque ya estaba en un cuerpo glorificado. Él podía traspasar las piedras, las murallas, todo. Pero esa piedra estaba movida para demostrar que él realmente resucitó de entre los muertos. Pero esa es la explicación o la evidencia con, más irrefutable de que Cristo resucitó, el sepulcro vacío. Eso lo confiesan los ateos. Yo hice un trabajo, dijo alguien, no recuerdo el nombre, creo que lo tengo por acá. Sí, aquí. No. Ah, aquí está Lee Strobel, creo que fue. Creo que él el caso del creador, Lee Strobel, o quizá otro autor, pero él dice, yo comencé mi trabajo de investigación y quería desacreditar el cristianismo, la resurrección de Cristo, pero me topé con este punto uno, el sepulcro vacío. No tuvo cómo explicar. La única explicación es que realmente los cristianos están predicando una verdad, que Cristo resucitó de entre los muertos. Bueno, Pablo, ¿Sí, hermano Cristian? eh, ese es el personaje, o sea, en el que se basa la película El caso de Cristo. Ah, Lee Strobel. Sí, es Sí, ok. el periodista que trató de refutar el cristianismo cuando su esposa se convierte al evangelio y empieza a encontrar la evidencia. Entonces este libro, muy bien. Acerté El, ca- entonces con el autor, Lee sí, Strobel, sí, hay una el película, caso del se creador. llama El caso de Cristo, se llama la película. Es muy buena. Trata de lo que Ok. estamos pasando incluso ahora. Claro, y un periodista, aquí dice un periodista investiga evidencia científica que apuntan hacia Dios en esta obra. Él estudió en la Escuela de Derecho de Yale, fue editor legal del diario Chicago Tribune, ganador de múltiples premios como periodista y un escéptico espiritual hasta el año 1981. Es el autor de los libros ganadores de Medallón de Oro, El caso de Cristo y El caso de la fe. Se desempeña como pastor de enseñanza en dos de las iglesias cristianas más grandes de los Estados Unidos. Actualmente él y su familia radican en California. ¿Es pastor o no? ¿Qué le parece?
Impresionante, ¿eh? Pero él dice, eso fue lo que me hizo cambiar. El sepulcro así no tuvo cómo explicar. Se rindió ante la evidencia contundente. Esa tumba no hay nadie, pero hubo alguien allí y resucitó. Qué maravillosa la doctrina cristiana. Se levantó por su propio poder, por el Padre y por el Espíritu Santo. En eso creemos los cristianos, ¿eh? Que Cristo resucitó de los muertos, así como Él resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos con Él. También se ha dado otra evidencia del día de descanso, el sábado, pero no es tan fuerte este argumento del punto 2 del día sábado, porque Justo González en su libro, el libro de él es Breve Historia del Domingo, descubre el gozo de la celebración del Día del Señor. Justo González, un autor muy importante para los latinoamericanos, un autor prolífico cubano, radicado en Miami, creo que está ahora, en los Estados Unidos. Tiene un doctorado en la Universidad de Yale también. Pero ha escrito muchas obras, muy edificante, Justo González, muy fácil de leer también, muy agradable leer a Justo González. Bueno, como es latinoamericano, entonces escribe para nosotros. No es una traducción, sino que escribe en español. Y él dice que los judíos que se convirtieron al cristianismo seguían guardando, descansando el día sábado, porque eran judíos, parte de su tradición. Pero al mismo tiempo, el día domingo, los judíos se reunían para recolectar las ofrendas, partir el pan, que era la Santa Cena, y predicar la palabra de Dios, conmemorando la resurrección del Señor Jesucristo todos los días domingos. Y había un gran día de resurrección, el gran domingo de resurrección. Y esto era el día de la Semana Santa, un día domingo. Y por lo tanto, los cristianos judíos descansaban el sábado y también el día domingo. Y él dice, Justo González, no lo asegura, pero lo insinúa, expresando de la siguiente manera. Probablemente de allí proviene la, la tradición o de ahí proviene la práctica del fin de semana largo, es decir, el sábado y domingo, trabajar de lunes a viernes y descansar el sábado y domingo. Probablemente de allí viene esta tradición, esta práctica, dice él. Puede ser, porque después cuando el cristianismo se extiende a las comunidades no judías, como son los corintios, que son gentiles o griegos, desconocen absolutamente la práctica del día sábado. Ellos van a recordar el día domingo nada más. Y todos los días domingos se reúnen todos los cristianos en las comunidades gentiles, que no son judías. Y los judíos, el día sábado y el día domingo. Y después el día domingo, en el siglo IV, se va a oficializar con Constantino, se va a reconocer como el día del Señor, el día en que todos deben descansar. Pero Constantino no impuso el domingo. Lo que él hizo fue sancionar una práctica dentro de todo el imperio romano que había adoptado el cristianismo. Eso lo explica Justo González acá en esta obra, Breve Historia del Domingo. Por lo tanto, este punto 2 yo lo dejaría con signo de interrogación, no lo utilizaría mucho. Pero la transformación de los discípulos, sí, es un argumento de la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, es un argumento muy fuerte porque los discípulos no estaban presentes en la crucifixión, solamente había uno que era Juan. Y después se escondieron, no creían. Y algunos dudaron. Por ejemplo, lo del camino a Emaús, ellos dudan, ellos dicen, pensábamos nosotros que Él era el que iba a salvar a Israel, que Él era el Mesías, pero estamos totalmente defraudados. Claro que después cuando Cristo se reveló a ellos, por medio del partimiento del pan y desapareció de su vista, fue realmente extraordinario esto, ¿no? Porque desapareció de su vista. Eso debe ser estremecedor, mis hermanos. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia, a menos que haya visto una película de terror,
puede tener una experiencia como esa, pero me imagino, yo creo que a uno se le congela la sangre, o el corazón se le pone la garganta de la adrenalina, el temor, el perplejo. eh, Eso puede ocurrir. Hay un autor chileno que escribió un libro, memorias, son memorias, los familiares lo publicaron en la obra. Un soldado o un oficial de 3 guerras, creo que es, porque participó en la guerra de Arauco, en la guerra del Pacífico y en de la guerra civil en Chile, año 1891. General o algo así, general de 3 guerras, o oficial de 3 guerras, capitán, no me acuerdo cómo es el título del libro. Pero él describe cuando estaban en Chorrillos, cuando se dio la orden de cargar la caballería. Esa parte yo lo leí y me encantó, porque parece que estaba en la mente de él cuando lo estaba escribiendo, porque dice que estaba nervioso, tenía miedo y parece que mi caballo presentía el temor que yo tenía y me miraba, dice el autor, con la finalidad de que yo me tranquilizara. Así lo escribe él en sus memorias. Y todos sacamos el sable, dijo, y, y sonó cuando sacamos el sable, hizo un ruido. Y cuando se dio la orden de hacer la carga, dijo, él cuenta que es como si el corazón se le fue a la garganta, dijo, de puro temor, de puro miedo. Y después cuando cargaron, él iba con su sable cargando y dejando caer la espada y inmediatamente tratar de sacarla de la carne de los enemigos porque para que no se quedara incrustada en la carne. Entonces él dice, hice eso con cualquier enemigo, cuánto enemigo se me pasó por entre medio. Y él contaba, algunos caballos le llegaron el disparo en la mandíbula, a otro le llegó a un hombre en la mandíbula, a uno de sus amigos, le hizo pedazo el cráneo. Bueno, él iba contando. Increíble porque él va cargando y al mismo tiempo va observando lo que está sucediendo alrededor. Pero esa imagen me quedó en mi mente cuando él escribe. El corazón se me puso aquí en la garganta, dice, puro mío. Yo creo que algo así le habrá ocurrido a los discípulos de Maús cuando vieron que Jesucristo desapareció. No podían creerlo. Después, meditando, claro, se dieron cuenta que era Jesucristo el que había estado ahí, conversando con ellos. Pero una desaparición repentina, hermano, que debe ser una experiencia muy extraordinaria. Eh, Ellos comenzaron ahí, creyeron, gracias a esa experiencia. Jacobo también creyó, gracias por esa experiencia, porque Jacobo no era discípulo de Cristo, pero era hermano del Señor, y Cristo se le apareció resucitado de entre los muertos. ¿Quién no va a creer así? Cuando su hermano, porque Jacobo era su hermano, se le presenta vivo. Ahí cree, ahí recién cree. Y después se convierte Jacobo o Santiago. Santiago es una contracción de San Jacobo. Cuando se convierte el hombre, luego se va a, o lo van a promocionar, no sé cómo ocurre tan rápido, o será porque el hecho de que era el hermano del Señor, va a quedar como la autoridad casi suprema de la iglesia de Jerusalén. Y él es considerado como una de las columnas de la iglesia. A ese nivel de importancia tuvo Jacob, porque Cristo se le apareció de entre los muertos, resucitado. Los discípulos no creían y después, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica de que estas personas que eran temerosos, timoratos, no querían correr la suerte de su maestro, ahora comienzan a predicar públicamente, en las plazas, en las calles, fervorosamente, frenéticamente, prácticamente con fanatismo, ¿no? Bueno, en el sentido positivo del fanatismo, que Cristo resucitó entre los muertos. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés le dice, esto no es tan borrachos como ustedes piensan. Sí, porque ya es la hora, es muy temprano para que esta gente se emborrache. Lo que ha ocurrido, dice el apóstol Pedro, es que se ha cumplido las profecías del profeta Joel, que en los postreros tiempos iba a derramar Dios de su espíritu y todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y Cristo
el Jesús al que ustedes crucificaron. Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y Él ha cumplido su promesa, porque Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, y eso es lo que está ocurriendo acá ahora. Y manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan para que sean perdonados vuestros pecados. 3.000 personas se convirtieron ese día al Señor. Y después siguieron predicando acerca de la resurrección de Jesús, sin temor, estaban muy gozosos, muy contentos de sufrir persecución, de sufrir privaciones, de la tortura y la muerte por predicar a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que los discípulos cambiaran tan drásticamente? Porque estuvieron con Cristo y fueron testigos de que Cristo resucitó de entre los muertos. No hay otra explicación para esta transformación de los discípulos. El Nuevo Testamento también es otra de las evidencias que se han utilizado para la resurrección de Cristo, el establecimiento de la iglesia que se funda en la resurrección de Jesús de Nazaret. La conversión de Saulo de Tarso también es otra de las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo, porque Saulo de Tarso es un fariseo, un fervoroso fariseo, celoso fariseo, un apasionado hombre de las tradiciones de su pueblo, que todos los días está orando: hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y mira a Cristo con muchas sospechas, porque para él Jesús es un falsante, es un mentiroso, un endemoniado, un samaritano, un falso Mesías, es un maldito, porque la ley dice en Deuteronomio: maldito todo aquel que es colgado en un madero. No es el verdadero Mesías, porque el Mesías vendrá a establecer su gobierno aquí en esta tierra y va a liberar al pueblo de la opresión de sus enemigos, en este caso, en este contexto eran los romanos. Por lo tanto, no podía ser el Mesías, además que las cosas que afirmaba Jesucristo, las declaraciones tan elevadas, y para él, para el apóstol Pablo, era una blasfemia, porque decía que él era el templo, que él era el Señor del sábado, que lo siguieran a él para tener la vida eterna, que abandonaran a padre y madre, porque el que no ama, el que ama más padre, madre, no es digno de seguirle. Y después dice que a uno que venda todo y luego se lo dé a los pobres, y si quiere ser perfecto, que siga a Jesucristo. Él dice que perdona pecados. Además, se ha atrevido a decir a nuestro, me estoy poniendo en la posición del apóstol Pablo, que nuestro Moisés, el que no heredó la ley en la cual los judíos se asientan y se fundamentan, él se atrevió a corregirlo, porque dijo: Moisés, habéis oído que Moisés dijo, mas yo os digo. En varias ocasiones dijo lo mismo, mas yo os digo. ¿Cómo puede hacer eso él? Ponerse en una posición de superioridad a Moisés. Y después dijo: antes que Abraham yo soy. ¿Cómo puede un hombre afirmar eso antes de que Abraham yo soy? Es decir, existía antes que Abraham, el patriarca del cual provienen todos los hebreos. Y así podríamos seguir listando todo lo que afirmó Cristo en los evangelios, y el apóstol Pablo escuchó todo eso. Pero para él es un falsante, porque eh, se estaba haciendo prácticamente igual a Dios. Porque dijo: yo y el Padre uno somos. Y él ha mostrado al Padre, hablaba acerca de Dios como su Padre. No, él está diciendo que es igual a Dios, entonces. Está diciendo que Dios, por las demandas que está haciendo, eso son propias de alguien que se cree Dios. Por lo tanto, no puede ser un hombre, no puede ser Dios. Además, que la evidencia de que no es Dios, porque murió. Eso, con esas convicciones, Saulo de Tarso se va a buscar a los cristianos a Damasco. Y además que, como él es fariseo, sabe las consecuencias de la idolatría. Porque si los cristianos están adorando a Jesucristo, eso es idolatría. Y el pueblo de Israel del Norte en el año 722 fue destruido por la idolatría.
en el 586 fueron llevados a Babilonia por la idolatría. Dios los trató muy mal por idólatras. Y ahora resulta que nuevamente vuelve a revivirse un, una situación, un estado de idolatría dentro del pueblo de Israel, porque todos los que están creyendo en Cristo son judíos. Entonces él quiere eliminar la idolatría, esta blasfemia dentro del judaísmo. Por eso que va a la sinagoga a buscar a cristianos, a buscar a personas que sean cristianas para acabar con ellos, encerrarlos, para exterminar a esta secta peligrosa para el judaísmo, porque es volver a la idolatría de la cual ya se habían sanado cuando fueron llevados a Babilonia. Pero Saulo de Tarso, cuando dio su aprobación de que mataran a Esteban, escuchó a Esteban, porque él estaba observando esto, dio su aprobación para lapidar a Esteban. Esteban dijo, veo los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y escuchó, Señor, perdónales, no le tomes en cuenta este pecado. Quizá el apóstol Pablo quedó pensando, ¿cómo alguien puede morir un hereje, un falsante, una mentira? ¿Cómo alguien puede morir de esa forma? Ser consolado con esa visión. Si es que vio alguna visión, quizá habrá pensado el apóstol Pablo. Pero ya perdonar que Dios no tome en cuenta los pecados de los criminales, quizás quedó pensando el apóstol Pablo por qué alguien muere así. Y después cuando va camino a Damasco, se le aparece en una visión del cielo, con una voz, y el hombre cae a tierra porque es un fenómeno sobrenatural muy extraordinario. Y con una voz, Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Le dice Saulo de Tarso. Yo soy Jesús quien, a quien tú persigues, con una acusación. Se da a conocer, yo soy Jesús. Ahora, ahora Saulo se da cuenta que Jesús no está muerto. Ahora Jesús, que él consideraba un falsante, un blasfemo, resulta que él está vivo y no es un hombre solamente, sino que ahora viene con una visión del cielo y con una acusación. Tú me estás persiguiendo a mí. Al perseguir a la iglesia me estás persiguiendo a mí. Y después le dice Saulo, con esa visión se convierte inmediatamente. Señor, ¿qué quieres que haga? Y después Jesús le dice, anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Ahora está totalmente bajo la subordinación de Jesucristo. Recibe la vista, es lleno del Espíritu Santo, ahora es hermano, es cristiano, e inmediatamente comienza a hablar acerca de Jesús de Nazaret, el perseguidor, el, el fervoroso fariseo, el celoso, comienza a hablar y testificar de Jesús de Nazaret. Y él cuenta su experiencia. Yo, mm, se me presentó a Jesús, me dijo, ¿por qué me persigues? Quedé ciego 3 días. Estaba meditando, ayunando y orando en esos 3 días porque no podía creer lo que me había acontecido. Recibí la vista, fui lleno del Espíritu Santo. Ahora sé que ese Cristo es, no es un hombre, sino que es más que hombre. Y después va a decir en el libro de Romanos 5:9 creo que es, el Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. En Colosense dice, Él es el creador y sustentador de todo el universo. Creador y sustentador del universo, el primogénito de toda creación. No, y ahora para Saulo, Jesucristo es Dios, el Kyrios, el Señor. Y después dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ese es Saulo de Tarso. ¿Cómo se explica el hecho de que Saulo de Tarso se haya convertido? ¿Cómo un hombre, un celoso de las tradiciones judías, puede haber cambiado tan rápido, tan drástico, de ser un enemigo de la fe en dar su aprobación para el asesinato de cristianos, ahora está hablando acerca de la fe que antiguamente persigue? ¿Cómo se explica eso? La única explicación es que ese hombre en su camino a Damasco realmente vio a Cristo vivo resucitado. Se le apareció. Y después no solamente se le aparece,
se la continúa revelando después. Porque todo lo que escribe el apóstol Pablo en las epístolas, y buena parte de las epístolas del Nuevo Testamento, o de la composición del Nuevo Testamento, proviene del apóstol Pablo, fue una revelación de Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo. Lo que yo predico entre ustedes es lo mismo que predican los apóstoles. Pero la diferencia es que yo no lo aprendí de hombre alguno, sino que yo lo recibí por revelación, por medio de Cristo. Él me lo reveló. Incluso en la Santa Cena. Cristo le reveló lo que aconteció en la Santa Cena. La aplicación entonces es que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. El número de testigos, el apóstol Pablo dice en Corintios 15, verso 3 a 9, si ustedes no me creen lo que yo les estoy diciendo, de que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces vayan a preguntarle, porque fueron 500 personas que vieron a Cristo ascender al cielo, y muchos de ellos todavía viven. Si no me creen, vayan a preguntarle. Habían testigos que vivían todavía. Y si alguno de los corintios no creía, podías emprender un viaje a Jerusalén y ahí entrevistarse con alguno de los testigos, y los testigos le iban a decir lo mismo que el apóstol Pablo le estaba comentando. Sí, los testigos le podían decir, yo vi, yo estuve allí, vi a Jesucristo, que ascendía, y los ángeles que decían, varones galileos, ¿qué hacéis mirando vosotros al cielo? Porque este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, a sí mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y los testigos habrían dicho, realmente yo lo vi. Y no solamente yo, hay muchos, hay, por allá en la siguiente casa hay otro también que vio lo mismo que yo, porque habían varios testigos en Jerusalén que vieron la ascensión de Jesús. Pero son varios argumentos para sostener o las evidencias de la resurrección de Cristo. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, sobre estas evidencias? ¿Ningún comentario? Se escucha, ¿verdad? No hay problema de señal. Sí, se Sí, escucha hermano, bien. se escucha claro, hermano. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. Ningún comentario, ¿verdad? Sobre estas evidencias. Muy bien. Hermano Roberto, creo que tiene activado el micrófono. No, Ok. solo había que activar. Ah, ok. Perfecto, hermanos. Ahora, la ascensión y la exaltación de Jesucristo. Cuando hablamos de la ascensión, nos referimos a aquel hecho en la vida de nuestro Señor resucitado, por el cual se separó visiblemente de sus discípulos para ir al cielo. En cambio, la exaltación significa aquel hecho de Dios por el cual Cristo resucitado y ascendido recibe el lugar de poder a la diestra de Dios. Esa es la diferencia. La ascensión es ir, la exaltación es entronización, tomar el lugar al poder de Dios. ¿Por qué fue necesario que Cristo ascendiera? El cuerpo de Cristo resucitado no podía habitar aquí de manera permanente, porque tenía un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, que tiene las condiciones para vivir en la eternidad. En lo temporal y en lo terrenal no tiene las condiciones para vivir acá. Estuvo aquí presente, sí, por supuesto estuvo acá presente, pero comía también, pero no está hecho ese cuerpo para vivir aquí permanentemente, porque los que vivimos acá en la Tierra estamos sujetos bajo las condiciones temporales y materiales. En cambio, él ya está libre de esas limitaciones. Su salida de este mundo debía ser tan única como su entrada al mundo. Por eso también ascendió, porque su entrada fue extraordinaria, maravillosa, profetizada primero por el Antiguo Testamento, por los profetas, anunciado por ángeles, por una estrella,
Imagínense, una estrella. A los pastores también se revela una multitud de ángeles que alababan al Señor. Fue maravillosa la venida de Jesucristo. Y su ida también fue maravillosa. Su venida también. Para completar la obra redentora de Cristo. Lo otro, algunos señalan para presentarse al Padre, de que su obra estaba terminada. De esta manera pudieron los apóstoles dar a un mundo incrédulo y preguntón una razón satisfactoria de la desaparición del cuerpo de Jesús de la tumba. Esto lo dice William Evans en un libro muy antiguo, La Grande Doctrina de la Biblia se llama el libro. Es un libro muy reducido, muy pequeño, pero me gusta mucho porque es muy práctico. Es muy antiguo, del año 56, 1956, la obra. Y eso es lo que dice, afirma él. Fue necesario para que Jesús pudiera ser adorado en todas partes del mundo, porque si Jesús hubiese tenido un cuerpo glorificado y hubiese estado presente en el mundo, quizá en Jerusalén, supongamos hipotéticamente que esa situación nos podemos poner, entonces no podríamos adorar a Cristo acá porque sabríamos que está allá el presente con un cuerpo glorificado. Tendríamos que ir allá entonces a Jerusalén para adorarle. Pero como Jesús ascendió a los cielos, ese ascender a los cielos es al misterio de Dios, es volver a Dios, es decir, a, a ocupar el espacio de superioridad de Dios sobre todos los espacios. Por eso que al no estar visiblemente presente, espiritualmente sí está presente, y por eso que puede ser adorado en todas partes, porque todas las partes en realidad están dentro de Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de la divinidad de Cristo queríamos decir eso, que el creador, sustentador, que dijimos que todas las partes están dentro de Jesús. Él no está en una parte, sino que todas las partes, o en un lugar, sino que todas las partes, todos los lugares están contenidos dentro de Jesús. Nosotros vivimos, existimos y somos en Jesús. No solamente nosotros, todo lo existente, tanto visible como visible, todo existe en Jesucristo, porque Cristo es el presupuesto y es el fundamento de toda existencia. No hay nada que no esté bajo la acción conservadora y sustentadora de Jesucristo. No hay ningún espacio en ninguna parte. En el aire, por ejemplo, eh, todo eso es parte de Jesús. Estamos dentro de Jesús de Nazaret. Y Él es el que organiza todas las cosas. Porque si Él no lo organizaría, nosotros estaríamos siendo desintegrados en el acto. Nos difuminaríamos en el acto si Jesús no estuviese organizando todas las cosas. Porque nuestro cuerpo, por ejemplo, estas manos, la piel, todo esto, es, bueno, es un ser humano, es carne, sangre, pero más específicamente, más concretamente, creo que, bueno, son venas, son arterias, son huesos, son tendones, pero más allá, ¿qué es lo que es? Bueno, también hay una dimensión espiritual ahí, pero detengámonos en lo físico. ¿Qué más hay allá? Bueno, son partículas, protones, neutrones y quarks. Y más allá, bueno, más allá no podemos, hasta ahí llegamos, por lo menos los científicos ya han llegado hasta ahí, nada más. Quizás hayan más elementos más pequeños, en la parte más pequeña de la materia. Pero llegamos hasta ahí, hasta el neutrón y el protón, los quarks también, son partículas más pequeñas de la materia. Hasta ahí. Y eso en realidad somos partículas organizadas en forma de un humano. Pero esas partículas están unidas, están organizadas por el poder de Dios. Dios el que lo organiza, porque si no estuviese el presente, no desintegraríamos por el espacio. Como una nube, un vapor. Así ocurriría. Entonces, por eso que en Jesús nosotros vivimos y somos. Cuando digo Jesús, no solamente Jesús, el Dios en sentido general, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando asciende,
ocupa el puesto y el lugar de superioridad sobre todos los espacios. Eso es lo que significa la ascensión de Jesús de Nazaret. La naturaleza de la ascensión y exaltación de Cristo fue una ascensión corporal y visible, y asimismo vendrá también. No fue invisible, no fue espiritual nada más, sino que fue corporal su resurrección. Por eso que se podía tocar, pero ya esa materialidad era distinta a la materia terrenal, era distinta, en un estado de glorificación, incorrupción, espiritual y, y glorificado. Porque los discípulos Tomás puso sus dedos en los clavos que, que atravesaron la mano de nuestro Señor y también su costado. Él palpó y tocó al verbo de vida, dice el Evangelio de Juan. Y comieron también con Jesucristo. Cristo le estaba preparando pescados asados cuando estaban pescando los discípulos y comió con ellos. Por lo tanto, fue corporal su resurrección. Por eso se podía tocar. No era una especie de un fantasma que no tenía, no tenía materia, sino que incluso en un estado de glorificación tenía materia todavía. Pero era diferente, porque ya no estaba limitado al espacio, al tiempo, sino que él podía aparecer y desaparecer. Desapareció frente a los discípulos de Maús. Apareció cuando estaban los discípulos reunidos, todos sentados y las puertas cerradas, dice el evangelio, los evangelios. Y bueno, después desapareció en medio de una nube, pero él aparecía y desaparecía. Y podía traspasar las puertas, traspasar las murallas, traspasar lo material. Y así también Bueno, será la resurrección de todos los creyentes. hermano Hermano Pablo, Alex, adelante. Sí, hermano Cristian y después el hermano Alex. hermano Pablo, en ese sentido, yo entiendo que Jesucristo es todo Dios, todo hombre, pero al manifestar estos hechos que usted comentó, se puede interpretar que después de la resurrección, el lado del todo hombre ya no está presente en él. ¿Me puede repetir, por favor, hermano Cristian, la última parte? Lo que pasa es que, por ejemplo, el hecho de poder aparecer en un lugar, en otro, traspasar paredes, esos son atributos, digamos, solamente de Dios en este caso. Cristo cuando estaba, tenía tanto un lado hombre, un lado humano como un lado de Dios. Esto de entender que después de la resurrección ese lado humano ya desaparece o aún permanece en él como una esencia o como algo, hermano. ¿Cómo se puede entender eso? Ah, muy bien, muy bien. El atravesar paredes, el aparecer y desaparecer, no es una característica divina, solamente. Los ángeles pueden aparecer y los ángeles pueden desaparecer, los ángeles pueden materializarse, cruzar pared y luego desaparecer. No hay limitaciones en cuanto a, a obstáculos materiales. Cuando nosotros los cristianos resucitemos, tendremos esa misma particularidad. Podremos aparecer y desaparecer. Y cruzar paredes también si queremos. Bueno, más allá no sé más, pero lo mismo que ocurrió con Cristo, con el cuerpo resucitado de Cristo, así también ocurrirá con nuestro cuerpo, porque no es una condición divina. No es una característica o la cualidad divina el aparecer, desaparecer y traspasar paredes, sino es una cualidad de un cuerpo glorificado resucitado, inmortal, espiritual y más la otra, incorruptible. Los atributos divinos son omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Y cuál es la otra? Eterno. Eterno. La eternidad, omnisciente, omnipresente, omnisciente, omnisciente. Eso no lo comparte con nadie. Solamente él lo tiene. Con respecto a lo otro me había dicho, en un estado con un cuerpo, bueno, lo otro es, él no tenía un cuerpo glorificado. Cuando estaba en carne no tenía un cuerpo glorificado. El cuerpo del Señor Jesucristo en su encarnación era tal cual
como el cuerpo de nosotros, tal cual. Es decir, se cansaba, tenía sed, tenía hambre, tenía sueño, se enojaba, se entristecía, se conmovía, tenía miedo y necesitaba descansar, es decir, necesitaba alimentarse para poder tener energías durante el día y orar al Padre para tener energía espiritual. Era exactamente como nosotros, no en el estado de encarnación no podía aparecer ni desaparecer, porque estaba limitado a un cuerpo humano, ni podía atravesar paredes tampoco, porque eso es un estado de encarnación, un cuerpo humano, pero totalmente humano. En cambio, después de la resurrección tiene un cuerpo glorificado, y esas son las características del cuerpo glorificado. No sé si lo voy a explicar bien, hermano Cristian. Sí, hermano, que me, me causaba la duda en el sentido de que antes de su encarnación, Jesucristo era todo Dios. Eh, Después viene lo que se estudió hace poco, la unión hipostática, y mi consulta era si él al regresar, al ascender al cielo, por ejemplo, en este momento, si él permanece con la condición antes de la encarnación como un todo Dios o aún como una condición de unión hipostática en este caso. Ah, muy bien. Bueno, la unión hipostática, cuando se habla acerca de la unión hipostática, se habla de 100% hombre, 100% Dios. Se está pensando en la naturaleza humana completa de Cristo, del eterno Hijo de Dios, que se le sumó a su condición divina. Ahora, en su estado ascendido y exaltado a la diestra de Dios, no necesita tener un cuerpo glorificado. No hay necesidad de tener un cuerpo glorificado, es decir, visible. Ahora ha vuelto a estar nuevamente como en su estado antes de su preencarnación, podríamos decir, así está ahora, eh, pero hay una diferencia, es, es que cuando resucitemos todos los creyentes y todos estemos en un estado de glorificación, ahí Jesucristo evidentemente va a manifestarse, ahí lo podremos ver. Pero yo no sé cuántas veces podremos verlo, cuántas veces aparecerá, desaparecerá, no lo sé. Pero el mismo cuerpo de Jesucristo resucitado que vieron los apóstoles glorificado, ese mismo cuerpo nosotros lo vamos a ver. Gracias a que experimentó la encarnación y la glorificación del cuerpo. Pero en ese momento. Pero ahora, ¿a quién se va a manifestar con un cuerpo glorificado allá en el cielo? Si a los ángeles, o a Dios Padre, o al Espíritu Santo, si están en todas partes, son invisibles, incorpóreos, son inmaterial. Personalmente creo, no lo he leído en ninguna parte, pero creo que, bueno, también por lo que lo vamos a comentar más adelante, que está en un estado similar a antes de su encarnación. Similar, no la misma porque digo similar porque ahora tiene la posibilidad de aparecerse, si lo desea, por supuesto, si lo desea, con un cuerpo igual, el mismo que vieron los discípulos cuando resucitó de entre los muertos. Lo que vio, el mismo que vio Juan, el que vio Pedro, ese mismo cuerpo nosotros lo vamos a ver. En el futuro, sí, eso hay seguridad absoluta de eso. Pero ahora, ¿a quién se podría manifestar? Si eso es para nosotros, para que nosotros podamos ver el rostro de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es invisible, incorpóreo, inmaterial, no lo podemos ver. No hay nada parecido en el mundo, en la creación, a Él, es decir, a Dios Padre y a Espíritu Santo. Pero Cristo, gracias a su encarnación, sí, lo podremos ver. Hermano Alex también tenía una pregunta. Sí, hermano Pablo, mire, mi consulta es sobre el cuerpo de Jesús. Eh, mencionamos y entendemos que a la resurrección ese cuerpo es un cuerpo glorificado, pero ese cuerpo glorificado tiene aún las muestras de las heridas.
¿cierto? En los costados, en las manos. Y bueno, no lo refiere a las demás, pero probablemente tal vez en las demás, porque son las heridas que él tiene en su cuerpo. Entonces mi consulta es, si el cuerpo glorificado continúa con esas, digamos, heridas, ¿hay algo en la Biblia que nos diga que también nosotros, no sé, los que llevan alguna enfermedad, alguna patología, alguna situación, va esa, digamos, condición permanecer en el futuro, pero de una manera distinta, así como con otro significado, como no dañando más, pero estando allí presente, siguiendo este mismo Buena ejemplo pregunta, de hermano Jesús? Alex. Muy bien, buena la pregunta, hermano Alex. Pero hay diferencias, sin embargo, ¿ah? La diferencia del cuerpo con las heridas que Cristo va a manifestar quizás por toda la eternidad, no lo sé, dice simplemente que cuando se presentó a los discípulos tenía las marcas de la crucifixión, lo tenía. Quizás para demostrarle que Cristo es el mismo, el que fue crucificado, quizás para eso, para demostrarle que Él fue el que está vivo y está resucitado. Puede ser esa la razón. Quizás también por la eternidad para recordarnos nosotros de la obra que Cristo realizó a favor de nosotros, de la redención y la expiación de nuestros pecados. ¿Tiene propósitos? Diría, esto no es explícitamente bíblico, mis hermanos, esto es, aquí ya estamos especulando, eso es lo que estamos haciendo, rasguñando, tratando de responder a todas esas preguntas legítimas que nos planteamos, porque así se hace la teología, responder preguntas que alguien se ha planteado, pero con nuestras limitaciones y con no tenemos más evidencia explícita bíblica. Pero las heridas de Jesucristo en el cuerpo de las manos, los pies, en su costado, me parece que tienen finalidades teológicas, simbólicas, tienen finalidades didácticas para recordarle perpetuamente a todos los creyentes la obra que Él efectúa a favor de nosotros. Esa es su finalidad, netamente teológicas, pedagógicas e ilustrativas. En cambio, si alguien perdió una vista, por ejemplo, en un accidente de tránsito, o alguien nació, por ejemplo, sin una mano, un pie, o cualquier defecto físico que hayamos sufrido aquí en la Tierra, la razón fueron muchas, accidentes, por nacimiento, genético, o por alguna guerra también. No hay necesidad de que en el cuerpo glorificado se conserven esas heridas, porque ya no tendrían el mismo motivo, la misma razón, el mismo fundamento que las heridas de Jesucristo. Acá son muy diferentes, son heridas por el pecado, por ejemplo, en caso de una guerra, o un accidente, o por el nacimiento, debido a nuestro estado pecador. Nosotros nacimos pecadores, por lo tanto, es evidente que vamos a tener algún tipo de problemas físicos. Eh, pero el cuerpo glorificado es un cuerpo incorruptible. Cuando se habla acerca de incorruptibles, que ya no tiene ningún elemento de corrupción. Si le falta, por ejemplo, perdió un ojo en una guerra, o le falta un pie, por ejemplo, algún defecto físico, se debe a un cuerpo corruptible. Pero como el cuerpo resucita incorruptible, si perdió una mano, un brazo, un ojo, entonces va a resucitar un estado incorruptible, se presume entonces que eh, nace completo, con todo el cuerpo, sin ningún defecto físico. Eh, el envejecimiento también es parte de la corrupción de los seres humanos, el envejecimiento. 30 años de estado adulto, después comenzamos a descender un poco, lentamente, hasta finalmente que el cuerpo ya no resiste y se muere. Los que murieron a los 80, 85 años, no van a resucitar a esa misma edad, van a resucitar a un estado cuando tenían unos 30 años. Imagínense, qué extraordinario. Todos los años que se le quitan encima con el cuerpo glorificado, porque se presume que la incorruptibilidad tiene que ver con eso. Está libre de toda corrupción, por eso que es incorruptible.
inmortal y glorificado. Por eso que no puede heredar, no puede continuar con algunos defectos propios de un estado corrupto aquí en la tierra. Yo creo que eso va a ocurrir, mi hermano. Estoy absolutamente seguro que las heridas nuestras aquí en la tierra son muy distintas y no tienen los propósitos de las heridas de nuestro Redentor. Ya estamos en la hora, ya no creo, sí, ya estamos pasados de hecho de 5 minutos, pero no importa, recuerde, porque ahora viene el examen, así que no tenemos clase en la segunda parte. Ahora yo le envío a su correo electrónico el examen y ustedes tienen todo el día mañana de contestar. Las preguntas son en base a las presentaciones en PowerPoint que yo he enviado a sus correos electrónicos. Bien, mis estimados hermanos,